Que la gracia de nuestro Adón Yahshua, el amor de Yahweh y la comunión del amado Rey Jacob sea con cada uno de ustedes. Y continuamos con la segunda parte acerca de nuestra enseñanza en el libro de Devarim, mal traducido por Deuteronomio, capítulo 6, pasur 4, que dice ahí, Shema Jacob, Yahweh nuestro Adón, Ejad es. Escucha o oye Jacob, Yahweh nuestro Adón uno es. Que la palabra uno en hebreo significa unidad y se traduce como una unidad compuesta en el sentido de una unión entre ambas partes que poseen la misma esencia, la misma sustancia divina, que se unen con un solo propósito en común. Y se usa a menudo para referirse a la unidad de Yahweh compuesta, jamás absoluta, o sea, única. Como también se utiliza esa palabra en el contexto de juntos, en hebreo Ahad, o sea, juntos. Que le repito, si la palabra hebrea dijera Shema Jacob, Yahweh nuestro Adón, Yahid es, ahí sí se podría interpretar a Yahweh como un ser único en su especie. Pero ahí no la está revelando la escritura, no la están interpretando así, sino que ellos la interpretan a Yahweh como una unidad, como una ejá, como una unidad compuesta, absoluta e inseparable entre ambos, entre varios seres que poseen la misma esencia y la misma sustancia. No confundan jamás la palabra unidad, escuche, con la palabra unicidad, jamás de los jamases. No confundan jamás la palabra ejá, que significa unidad compuesta entre varias personas que poseen la misma sustancia y esencia divina entre ellos, con la palabra unicidad, que significa un ser único en su especie, un ser único en su qué, en su creación, y un ser único entre todos los seres que existen. Cuando el libro de Devarim, no Deuteronomio, capítulo 6, pasur 4, ahí no está enfatizando a Yahweh como un solo ser, como Yahid, que significa ser único. Ahí no está diciendo eso, sino que se está refiriendo a Yahweh como una ejá para referirse a él, le repito, como una unidad compuesta, unida e inseparable entre varias personas que poseen la misma esencia, la misma sustancia divina. La palabra ejá se aplica al pueblo de Yahweh como una sola nación en el mundo, como una unidad compuesta, no absoluta. Vamos a ver unos ejemplos acerca de esta palabra ejá en las escrituras. Veamos un ejemplo de la palabra ejá de una unidad compuesta entre varios seres de la misma esencia o de la misma sustancia. Y esto escrituralmente ustedes lo encuentran en el libro de Bereshá, no Bereshí ni Génesis, capítulo 1, pasur 26, que por favor escuche y préstele mucha atención y lean bien despacio. Ahí dice hagamos, oigan, ahí está la palabra ejad, la unidad compuesta. Allí nos dice haré, yahí, que significa haré único solo. Allí dice hagamos, ejá, unidad compuesta. Bereshá, no Génesis, capítulo 2, pasur 24. Dice Yahweh, por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Ahí está hablando de una ejad, de una unidad compuesta por dos personas de su misma ¿qué? De su misma especie. Ahí no está hablando de una yahid, de una unidad absoluta solo, sino de una unidad compuesta por dos personas con un solo ¿qué? Con un solo propósito. Otro ejemplo acerca de la palabra ejá. Libro de Bereshá, mal traducido por Génesis, capítulo 11, pasur 5 y pasur 7.
Ahí dice, y descendió Yahweh solo, Yahid, para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Bereshano Génesis capítulo 11, pasur 7. Dice ahí, ahora pues dice Yahweh, descendamos y confundamos allí su lengua. Escuchen, ahí Yahweh no estaba hablando con ningunos ángeles como lo dicen en su Talmud, de que dicen que Yahweh ahí estaba hablando con los ángeles y les decía a ellos que descendiéramos. Eso es una gran mentira del diablo. Ahí Yahweh estaba hablando con su ejá, con su unidad compuesta por seres igual a él en su misma ¿qué? En su misma esencia y con su misma sustancia. Ahí Yahweh estaba hablando con Yahshua y con el amado Ruach HaKodesh, no con ningunos ángeles. Yahweh da la orden. Yahshua administra esa orden. Y el amado Ruach HaKodesh ejecuta esa orden. Veamos otro ejemplo de la ejad, de la unidad compuesta que existe entre Yahweh, Yahshua y el amado Ruach HaKodesh, en el libro de Yaxayá, mal traducido por Isaías, capítulo 6, pasur 8 al pasur 10, que ahí tiene un título que dice, el llamamiento de Yaxayá. Dice Yaxayá, mal traducido por Isaías, capítulo 6, pasur 8. Dice ahí, después dice Yaxayá que oí la voz del Adón Yahweh. Escuchen, Yaxayá oyó la voz del Adón Yahweh. Vamos a ver cuál voz escuchó Yaxayá del Padre, si escuchó la voz del Padre, la voz de Yahshua o la voz del amado Ruach HaKodesh. Dice ahí que oí la voz del Adón Yahweh que decía, escuchen, ¿a quién enviaré? Dijo Yahweh. Yahweh no dijo ahí, yo iré, sino que él dijo claramente, ¿a quién enviaré? Por eso le digo, la gente por no leer las escrituras, véalo que como los engañan. ¿Y quién irá por nosotros? Escuchen, ahí no dijo quién irá por mí, sino que dijo quién irá por nosotros. Y no se está refiriendo a los ángeles como dicen esos talmudistas, porque ellos fueron creados por ellos. Yahweh no se está refiriendo a ningún ángel, sino que se está refiriendo es a su ejá compuesta, a Yahshua y al amado Ruach HaKodesh. Entonces sigue diciendo el libro de Yaxayá, capítulo 6, pasur 8. ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo. ¿Quién respondió ahí? El mismo Yahshua diciendo, yo iré, heme aquí, envíame a mí. Yaxayá, no Isaías, capítulo 8, pasur 9. Y dijo Yahweh, ve y anda y di a este pueblo. Él no dijo, iré, sino ve y di a este pueblo, oí bien y no entendáis. Ved por cierto, mas no comprendáis. Escuchen, capítulo 6, pasur 10. Engruesa el corazón de este pueblo y agrava sus oídos y ciega sus ojos para que no vean con sus ojos. Agrava sus oídos y ciega sus ojos para que no vean con sus ojos, ni oigan con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se convierta y haya para él ¿qué? Para él sanidad. Escuchen. Yahshua vino a enceguecer espiritualmente los ojos de aquellos que se creían que estaban viendo lo espiritual. Y vino a ensordecer a aquellos que creían que estaban oyendo la voz de Yahweh, cuando la voz que estaban oyendo ellos era la voz del mismo Hasatán. En el libro de Yaxayá, mal traducido por Isaías, capítulo 6, del pasur 8 al 10,
ahí existe una conversación entre Yahweh, Yahshua y el amado Ruach HaKodesh, y el que estaba hablando a través de Yaxayá era la voz de Yahweh, el mismo Ruach HaKodesh. Léaselo en el libro de Geburó, no Hechos, capítulo 28, pasur 25 al 27. Leamos a quién realmente estaba escuchando el señor Yaxayá y cuál era la voz que estaba oyendo el señor Yaxayá, o quién era el que estaba hablando por boca del señor Yaxayá. Libro de Geburó, no Hechos, capítulo 28, pasur 25 al 27, que dice ahí: como no estuviesen de acuerdo entre sí, al retirarse, les dijo Shaul, no ningún cura católico, Pablo, les dijo esta palabra: bien habló el Ruach HaKodesh por medio del Nabí Yaxayá a nuestros padres, diciendo: ve a este pueblo y diles, de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis. Porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyeron pesadamente, y sus ojos se han cerrado para que no vean con los ojos, y oigan con los oídos y entiendan de corazón, y se conviertan, y yo los sane. El que estaba hablando allá en el libro de Yaxayá era el mismísimo Ruach HaKodesh, la voz de Yahweh a través del Nabí Yaxayá. Yahshua vino a revelar, escuchen, la ejá, la unidad compuesta que existía y existe entre Yahweh, Yahshua y el amado Ruach HaKodesh, y por esta razón lo mataron. Léaselo en el libro de Yahaná, mal traducido por Juan, capítulo 5, pasur 17 al 18, que se lo leí en el tema anterior. A Yahshua lo mataron por no guardar Shabbat y por decir que Yahweh era su padre y por decir de que él era igual en esencia, en sustancia que ¿quién? Que Yahweh. Ahora, vamos a explicar un pasaje que se encuentra en el libro de Yaxayá, mal traducido por Isaías, capítulo 44 del pasur 45, capítulo 44, pasur 5 al pasur 7. Al pasur 6, la clave es el pasur 6. Dice ahí: Yaxayá, mal traducido por Isaías, capítulo 44, pasur 5 y 6. Uno dirá: yo pertenezco a Yahweh. Otro será llamado por el nombre de Jacob. Y aún otro escribirá: pertenece a Yahweh. Y se llamará por el nombre de Jacob. Pasur 6. Así dice Yahweh, el emisario, no rey de Jacob: yo soy su redentor, Yahweh Sebaot. Escuchen, yo soy el primero y yo soy el último. Aparte de mí no hay Adón, quien es como yo que yo hable. Pasur 6. Yo soy el primero y yo soy el último. Yo soy el Ale y yo soy el Tale. La pregunta: ¿quién estaba realmente hablando ahí? Que esto mismo nos lo revela, escuchen, el libro de Bereshit, Génesis capítulo 1, pasur 1, que lo leemos y vamos a ver quién realmente estaba hablando ahí en el libro de Revelaciones capítulo 1, pasur 8 y pasur 11. Dice el libro de Bereshit 1:1. En el Bereshit, Yahweh Al-Está creó los cielos y la tierra. La pregunta: ¿a quién se le llama el principio, el Ale y el Ta en las Escrituras? ¿O quién se hace llamar el principio y el fin en las Escrituras?
Léalo en el libro de Revelaciones capítulo 1, pasur 8 y pasur 11. Es el que estaba hablando en Yaxayá, era el mismo Yahshua. Él es el Tale y él es el Aleph, él es el Aleph y Yahshua es el Ta, el principio y el fin de la creación. Libro de Colosenses capítulo 1, pasur 15 al 19. Yahshua es la imagen visible de Yahweh invisible. Yahshua es por medio de quien Yahweh creó todas las cosas, para Yahshua y por Yahshua. Todo lo que existe, tanto literal como espiritual, fue creado por medio de Yahshua y para Yahshua. Libro de Colosenses capítulo 1, pasur 19. Por cuanto agradó al Padre que en Yahshua existiera, habitase toda la plenitud de la deidad. Colosenses capítulo 2, pasur 9. Porque en Yahshua habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Ahora, ¿qué significa la palabra deidad? Con todo respeto, para un ignorante que salió a decir que no sabe qué es deidad. La palabra deidad es la sustancia o la esencia divina. Eso es deidad, sustancia o esencia divina. Se dice de quien posee la sustancia o la esencia divina de Yahweh y del Ruach HaKodesh, que ya lo está diciendo Yahweh a través de su misma escritura en Colosenses 2.9, en Hebreos 1 al 13 y Hebreos 10.5, que lo vimos anteriormente, que Yahweh mismo testifica de que es Yahshua. Eso significa la palabra deidad, personas que poseen la misma esencia, la misma sustancia divina. Libro de Salmos capítulo 110, pasur 1. Dijo el Adón a mi Adón, siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos por el estrado de tus pies. Ahí tienen la palabra Ejad, la unidad. La palabra Ejad, la unidad compuesta entre entre varios seres que poseen la misma esencia y la misma sustancia divina. Libro de Geburón o Hechos, capítulo 2, pasur 33. Por eso le digo que esta gente que no lee las escrituras, no le cree ni siquiera lo que ahí está escrito. Que yo lo único que hago es leerle las escrituras, eso es lo único que hago. Libro de Geburón o Hechos, capítulo 2, pasur 33. Dice el señor Keifa, no ningún cura Pablo, no ningún cura católico llamado Pedro. Además, Yahshua ha sido exaltado a la mano derecha de Yahweh, ha recibido del Padre lo que Yahweh le prometió, a saber el Ruach HaKodesh, y ha derramado este regalo que ustedes están viendo y están oyendo. Mire, ahí tienen la Ejá. La Ejá, la unidad o la deidad que existe, la unidad compuesta que existe entre Yahweh, Yahshua y el amado Ruach HaKodesh. Ahí no está hablando de una Yahí, no está hablando de una unicidad, no está hablando de una unidad absoluta e única. Leamos el libro de Yahanan no Juan, capítulo 1, del pasur 1 al 3, que dice: en el principio él era el verbo, o sea, la dabar de Yahweh. Y la dabar de Yahweh era con Yahweh y la dabar de Yahweh era Yahweh. Escuchen, ¿a quién se le llama la dabar de Yahweh en las escrituras? Libro de Revelaciones, capítulo 19, pasur 13. Al mismo Yahshua se hace llamar la dabar de Yahweh. Y él mismo era Yahweh, ¿en qué? En esencia, en sustancia.
Él era la dabar de Yahweh y él era Yahweh ¿en qué? En esencia, en sustancia, igual a ¿quién? Igual a Yahweh. Yahanán, mal traducido por Juan, capítulo 1, pasur 2. Y Yahshua era en el principio con Yahweh. Escuchen, pasur 3. Todas las cosas por medio de Yahshua fueron hechas, creadas. Colosenses 1:15 al 18. Y sin Yahshua nada de lo que ha sido creado hubiera sido ¿qué? Hubiera sido hecho. Salmos 33:6. Ahí tienen la ejá compuesta entre Yahweh, Yahshua y el amado Ruach HaKodesh. Ahí lo tienen, ahí dice claramente, por la dabar de Yahweh, por Yahshua, fueron hechos los chamayim, y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Ahí tiene a los tres, la ejá compuesta. Libro de Yahanán, mal traducido por Juan, capítulo 7 del pasur 48 al 59. Ahí tiene un título que dice la persistencia de Yahshua. La persistencia de Yahshua. Libro de Revelaciones, capítulo 13, pasur 8. Primera de Kéfano Pedro, capítulo 1, pasur 20. Ahí le habla claramente de que Yahshua ya existía antes de la fundación del mundo y era igual en esencia y en sustancia que ¿quién? Que Yahweh. Libro para que por favor se lo lean por el tiempo. Libro de Yahanán Juan, capítulo 17, pasur 5. Dice el mismo Yahshua: ahora, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella cabó que tuve contigo antes de la fundación del mundo. Ahí tienen la palabra ejá, unidad compuesta entre dos seres con la misma esencia y con la misma ¿qué? Con la misma sustancia. Como se los expliqué y se los leí en el tema anterior en el libro de Yahanán Juan, capítulo 5, pasur 17 al 18, estos pasajes desmienten su famosa unicidad. Libro de Yahanán Juan, capítulo 10, pasur 17 al 18, desmiente su unicidad. Libro de Yahanán Juan, capítulo 14, pasur 8 al pasur 30, que ahí es donde el señor Felipe, el señor amigo de caballos, amigo de gente que ama la guerra, antes del señor Felipe ser regenerado por el amado Ruach HaKodesh, el señor Felipe era un simpatizante de Yahshua. Y él le pedía a Yahshua que a través de una visión espectacular, él le revelara al Padre en esa visión, no creyendo que Yahshua fuera igual a Yahweh, no creyendo que Yahshua había sido enviado por Yahweh. Escuchen, Felipe creía en la unicidad, en un solo ser, no en varios. Felipe no creía en la ejá que se compartía entre Yahweh y Yahshua. Demostrando el señor Felipe su gran desconocimiento escritural y su gran desprecio hacia la ejá que existía y existe entre el Padre y entre Yahshua. Y no era culpa del señor Felipe, porque él fue criado con ese dogma, escuche, con esa creencia, con esa ley rabínica impuesta por sus ¿qué? Por sus ancianos. Por esa razón Yahshua le dice que si tú no crees que yo soy igual a Yahweh en ejá, en unidad compuesta, no absoluta, no única, entonces que crea por las obras que el Padre me dijo que hiciera. Y esto se lo confirma el libro de Matillá, mal traducido por Mateo, capítulo 3, pasur 17. El libro de Yahanán, mal traducido por Marcos, capítulo 1, pasur 11.
El libro de Matillá mal traducido por Mateo, capítulo 17, pasur 5 al 8, en la famosa transfiguración de Yahshua, que Yahshua en esos pasures testifica acerca de su hijo Yahshua, y todos oyeron esa voz. Todos oyeron el testimonio que Yahweh daba acerca de su acerca de su hijo. Y un pasaje con el cual yo ponía anteriormente a que más de una persona fanática se pusiera a rascarse la cabeza. Y lo encuentran ahí en el libro de Matillá, mal traducido por Mateo, capítulo 27, pasur 46. Que yo le preguntaba a estas personas que creían en esta unicidad o que creen, que por favor me dijeran con quién estaba hablando Yahshua allá en el madero. Escuchen, esto desmentía su doctrina satánica de la unicidad. Nunca me dieron respuesta con quién estaba hablando allá Yahshua en el madero. Yahshua no era ningún ventríloco. Yahshua no se estaba él siendo un ventríloco, diciéndose él mismo hacia él mismo: Padre, Padre, ¿por qué me has desamparado? ¿Ah? Padre, Padre, ¿por qué me has abandonado? Mire, esto desmiente su doctrina satánica de su unicidad. Los falsos líderes religiosos en la época de Yahshua, todos ellos sabían que Yahshua era el hijo de Yahweh. Ellos lo sabían y por eso ellos lo mataron. Revelado por el mismo Yahshua en la parábola de los labradores malvados, en el libro de Matillano Mateo, capítulo 21 del pasur 38 al 43. Y revelado ahí en el libro de Matillano Mateo, capítulo 26, pasur 3 al 4 y pasur 27, pasur 1. Todos ellos sabían que Yahshua era el hijo de Yahweh y que Yahshua era igual a Yahweh. Ahora, la pregunta del millón: ¿por qué razón ellos sabían que Yahshua era el hijo de Yahweh? ¿Por qué razón ellos sabían que Yahshua era igual a Yahweh y Yahweh estaba manifestándose el hijo de Yahweh entre ellos? Escuchen, por la sencilla razón de que en su Talmud babilónico y en su Talmud de Jerusalén, no de Jerusalén, estaban registrados en esos dos Talmuds, en esas dos escrituras, en esas dos Torah oral satánicas, estaban registrados los milagros que tenía que hacer Yahshua, el hijo de Yahweh, cuando él viniera a ellos. Y ahí estaban los milagros que ni el mismo diablo podía hacer, ya que fue el mismo Hasatán a través de ellos que estableció esos milagros. ¿Y cuáles eran esos milagros? Escuchen. El primero era abrirle los ojos a ciegos de nacimiento. El libro de Yahanan no Juan, capítulo 19, pasur 1 al 41. Escuchen, con este milagro Yahshua reunió a todos los ancianos rabinos principales Kohanim, apóstatas de la nación de Jacob, a las 12 tribus de Jacob. Con este milagro se reunieron todos porque ellos sabían que esa era la gran señal que ellos estaban esperando. Y se encontraba el hijo de Yahweh entre ellos, y ahí se reunió el mismo Hasatán, sus ángeles caídos y los demonios alrededor de Yahshua, ya que ellos sabían que solamente el hijo de Yahweh podía hacer ese milagro. Testificado por el mismo ex ciego, ahí en Yahanan no Juan, capítulo 9, pasur 32, que él era un conocedor de la Torah y de la historia, y él les decía: en toda la historia nadie ha oído que alguien le haya abierto los ojos de un hombre que nació de un hombre que nació ciego. Ellos sabían que en Yahshua se estaban cumpliendo sus señales, sus profecías talmudistas, establecidas por el mismo Hasatán en su Talmud a través de sus ancianos y de sus escribas apóstatas,
Yahshua tenía que sanar ciegos de nacimiento, cojos de nacimiento, sordos de nacimiento. Escuchen, mancos de nacimiento. Yahshua tenía que limpiar leprosos y resucitar muertos. Al Yahshua hacer eso, Yahshua estaba cumpliendo los 4 sacrificios de sangre que exigía el antiguo ¿qué? El antiguo pacto. Como ellos también sabían y saben que el mismo Yahweh dejó de aceptar sus sacrificios judíos después de la resurrección de Yahshua, 40 años antes de la destrucción de su tercer templo, allá en el año 70 por el emperador romano Tito. Ellos saben que en Yahshua quedaron completamente abolidos los sacrificios de animales y sus ritos religiosos, que ellos mismos sabían que todos ellos eran una sombra ¿de quién? De Yahshua. Léalo en el libro de Inri no Hebreo, capítulo 10, pasur 1 al 10. Ellos saben de que Yahshua ya vino, por eso se inventaron en la época de Yahshua 3 nuevas señales que fueron desmentidas por el mismo Yahshua. Escuchen, se inventaron 3 nuevas señales que le exigieron ellos al mismo Yahshua. Veamos cuáles son estas 3 ¿qué? Mire, estas 3 señales que ellos le están exigiendo a su Mesías, no al Masiyá de Yahweh. Porque ellos ya saben que Yahshua ya vino y sus líderes religiosos lo mataron. La primera señal que ellos le exigen a su segundo Mesías, porque ellos saben que el enviado de Yahweh, el Masiyá, ya vino a ellos. Vean la señal que ellos le exigen a su Mesías. Primero, ser descendiente de la carne del emisario David. Y esta mentira del diablo se la desmiente el libro de Salmo 110, pasur 1, y el libro de Matillano Mateo, capítulo 22, pasur 41 al 44. Ahí los desmiente. Sus antiguos talmudistas, ellos sí sabían de que Yahshua tenía que descender del mismo Yahweh. Y ellos lo sabían allá desde el libro de Bereshit, Génesis capítulo 3, pasur 15. Ellos sabían que Yahshua tenía que nacer sobrenaturalmente y que solamente Yahshua podía hacer esas señales. Así que la primera señal que le establecieron a su Mesías fue desmentida por el mismo Yahshua. La segunda señal, que la misma escritura se las desmiente, es la siguiente, que dicen que su Mesías cumpla la Torá. Escuchen, peor aún, la bestia jamás cumplirá ninguna Torá. Revelado desde el libro de Daniel, capítulo 7, pasur 25. Por lo contrario, la bestia pensará cambiar la Torá. La tercera señal es que la bestia pelee las guerras de Hachén, de Dios, por ellos. Escuchen, como ustedes lo pueden ver, ¿por qué razón ellos no le exigirán a la bestia los 4 milagros que le había establecido sus ancianos apóstatas a Yahshua? ¿Por qué razón ellos no le exigirán esos milagros a la bestia? Pues por la misma razón de que ellos mismos saben que la bestia no los podrá hacer y porque ellos ya saben que Yahshua ya los hizo. Que Yahweh, Yahshua y el amado Rey Jacob les continúe bendiciendo. Muchas gracias por haberme escuchado y espero que el amado Rey Jacob les haya dado entendimiento y mucha sabiduría para entender este tema. No es lo mismo la palabra unidad con la palabra Yahí, con la palabra unicidad. Jamás de los jamases. Que Yahweh, Yahshua y el amado Rey Jacob les continúe bendiciendo y muchas gracias por haberme escuchado. Y por favor no se olviden de suscribirse, que es completamente gratis.
Y no se olviden de darle like al video si les gustó y compartir esta información para que le pueda llegar a muchísimas personas y que tengan hambre y sed de la verdad. Y cualquier duda, cualquier inquietud que ustedes tengan, ustedes lo pueden hacer a través de los comentarios. Personas que deseen apoyar nuestro trabajo, lo pueden hacer a través de la cuenta Nequi que le aparece ahí en pantalla. Que Yahweh, Yahshua y el amado Ruach Jacob les continúe bendiciendo. Y muchas gracias por haberme escuchado y chalón, chalón.